que se llama la realidad problemática. Quiero hacer saber que tiene diferentes nombres y que, como ustedes han podido ver en las lecturas, tiene varios nombres. Se le llama lo mismo estado del arte, se le llama situación problemática, se le llama problema, otro nombre tiene descripción del problema, un montón de nombres tiene, ¿no? Pero la verdad es que es una sola. Se trata de establecer dónde está el problema y en qué consiste mi problema que voy a investigar. Entonces, para eso, veamos lo siguiente. Hay algunos aspectos en esta problemática que usted ha observado y que hay que escribirla. Pero al escribirla tenemos que hacer una hoja o dos hojas, pero ella debe contener algunos aspectos interesantes. Primero, que el problema quede escrito en 3 niveles o 4 niveles. Primero, queda un problema descrito, una concepción al ámbito internacional del problema. Luego, bajar al problema nacional. Y después el problema local. Y al final el problema específico, ¿no? Pero eso debe estar en la situación. Debe haber un parágrafo de esta parte de cada uno de ellos, por lo menos uno, ¿no? Con la debida cita o fuente de donde se consigue. Luego, esto hay que ordenarlo también, hay que hacer un pequeño resumen o una pequeña historia de cómo fue antes el problema y desde cuándo está, cómo fue enfrentado y cómo se ha agravado o ha disminuido y cómo se está enfrentando ahora este problema. Por decir, una pequeña historia, pero que es una verdad. Podríamos hacer la suposición del transporte, ¿no? Y entonces, cuando hablamos del transporte, recordamos que el primer transporte en el mundo fue a pie. Y pasaron miles de años a pie, hasta que en un momento determinado en Europa, ¿no?, y Asia, el hombre empezó a hacer las acémilas a caballo, a pie a caballo. Y después en Europa se usó la rueda, y con la rueda cambió el transporte, se hizo ya camino. Después se inventaron los caminos, ¿no? Y siempre se hizo el transporte de ese tipo. Después aparecieron por nave, por barcos, la situación del transporte. Después apareció el motor, y con el motor aparecieron los transportes bajo motor, los vehículos, las locomotoras y los vehículos con explosión externa e interna. De combustión externa, las locomotoras. De combustión interna, los vehículos, ¿no? Y va cambiando. Aparecieron las grandes pistas, aparecieron los aviones. El transporte fue cambiando, fue evolucionando. A pie, con rueda, aparecieron los barcos, con motor. Primero con vela, después con motor. Y luego hoy tenemos aviones. Los primeros aviones a hélice, hoy jet, ¿no?, con sistema de expulsión de gases. Y así ha ido ampliándose. Antes se viajaba en pequeño tiempo y a poca velocidad. Hoy, por largos tiempos y a grandes velocidades. Ese fue el desarrollo del transporte, hasta que llegaron a América. Porque en América no existió nunca el transporte por automotor. Solamente existió el transporte a pie. Y cuando llegaron los europeos, trajeron esa invención en nuestro país. Ah, caramba, entonces de América local, acá nosotros hace 400 años que tenemos transporte motor, ¿no?, con rueda. Después no teníamos. Y de ahí hace 200 años que tenemos el motor. También vinieron los trenes, que ya se usaban allá hace 500 años, 200 años. Aquí llegaron hace 100. Entonces, esa idea nos va dando idea. Y la problemática de las personas ahora, el transporte, ahora todo se hace en un solo día. Así que, usted un día se va a Europa, un día se va, con excepción de la China, usted tiene Estados Unidos, un día se va a todos sitios. ¿Con qué transporte aéreo?
y ahora están integrados. Mira cómo ha crecido el tiempo, ¿no? El problema del transporte, cómo ha cambiado. Ahora está integrado el transporte marítimo, el automotor, el ferroviario y el aéreo, integrados. Entonces sí, tremendo. Y hay la idea de que el transporte ahora, si usted piensa hacer extra, ya están pensando en ir a traer minas en la luna y traer de ahí para acá. Entonces todas esas cosas ha cambiado enormemente el transporte. Y usted dice, pero yo tengo un problema en mi casa, que ese transporte tengo un vehículo que lo voy a usar de transporte, para hacer el transporte para transporte escolar. Entonces, va usted al transporte escolar como fue, primero en camiones, así poco a poco, hasta que llega usted el momento en que ahora tenemos un transporte de movilidad escolar casa por casa. Pero así fue el estudio. Poquito a poquito hizo la historia usted. Lógicamente todo esto cita o refiere en qué lugar, en qué sitio fue y sus autores. De tal manera que cuando usted habla del problema suyo, habla de su problema específico y no de todos los demás, solamente de esa parte. Y está completamente centrado el caso. Entonces, usted sobre eso hace una proyección. ¿Qué pasará de aquí a mañana? ¿Cómo va a ser posible? ¿Qué será en el momento? ¿No? ¿Qué condiciones tiene el transporte? Hoy hay un cambio tremendo en el transporte. El teletrabajo ha bajado el transporte. La gente trabaja en su casa. Se mueve menos. Sí, es cierto. Algunas empresas han buscado en estos medios, por razones de salud, sacar a la persona de su casa y llevarla directamente al trabajo. Y de ahí otra vez volver, para que no se contamine. Caramba, ¿cómo cambió el transporte? Entonces, esas cositas van viendo. ¿Y a futuro cómo va a ser? Esperamos que sea como antes, pero no creo que vuelva. Algunos dirán, ¿saben qué? Ese trabajo en casa llegó para quedarse. No va a salir. ¿Para qué? ¿Qué hace con esa gente allá? ¿Para qué es un edificio? Cuando pueden hacerlo en su casa, ¿no? Algunas cosas serán necesarias. Muchas oficinas desaparecerán. Entonces por eso voy a estudiar esa parte del transporte, ¿no? Y vas dándote cuenta que forma parte de tu problema. Y al final asocias todas esas problemáticas que vas encontrando y decides, por esta forma o por estos motivos, es que voy a estudiar esta partecita, en este caso ejemplo del transporte, ¿no? Y va a decir, va a cambiar en bicicleta, no en motoneta, no, en biciclo electrónico, eléctrico, así, va a cambiar. Entonces ya tiene usted un problema. ¿Cómo cambiará? Sí. ¿O cómo ha cambiado? Usted lo va a estudiar. Y aquí fue así, y así fue allá, ¿no? Entonces, ven ustedes poco a poco la idea de ir pasando por describir el problema, hacer una historia del problema, proyectar qué va a pasar y definir qué aspectos en que usted se va a quedar. En todos los casos usted comenta sobre el problema que usted quiere llegar. Y una vez que tiene un problema ya, entonces vamos a ver los antecedentes. Vamos a ver cuántas personas o cuántos equipos o cuántas universidades estudiaron ese problema que usted quiere solucionar. O algo parecido. Y entonces están los antecedentes. Y entonces, aquí, por decir, hay la idea de que para que sea nuevo hay que pedir que la información no tenga más de 5 años de atraso. Claro, pero hay textos que son muy antiguos y siguen vigentes. Por ejemplo, si vamos a hablar de Fayol, ¿no? Bueno, eso hace del siglo pasado, como dice, ¿no? Pero efectivamente todavía sirve. Pero buscaremos a alguien que lo citó más hace poco, adaptado a nuestro medio. Y siempre tenemos información fresca, ¿no? Entonces, esa información debe versar sobre investigaciones empíricas, o sea, aquellas investigaciones de personas que han vivido una experiencia o que ha sucedido con ellos y la cuentan. Otros con investigaciones teóricas. Vale decir aquellas investigaciones que han hecho personas y que lo han documentado con un estudio científico ya, ¿no?
También tiene que verse con varias investigaciones que tienen que ver en el nivel internacional, el nivel nacional y el local. Y luego lo más importante, en estos antecedentes hay que citar la metodología que usaron para obtener esa conclusión o verdad que están exponiendo ellos en su tema y que usted lo está citando. Entonces, por decir, en el caso de la papa, ¿no? La papa en tal sitio fue construida por los incas en tal lugar y ahí se ha crecido en tal sitio y hoy tenemos 600 tipos de papa. Pero no dice ese método, porque me han dicho, no vale. Pero si dice que sometieron un estudio de recopilación de información en diferentes lugares, en tal, aquí, allá, se observaron las muestras y en tal sitio existen tantas muestras de papa, cambió la cosa. Entonces, se ha habido un método, han hecho una recolección y han hecho una suma estadística, han estudiado estadísticamente un conteo, han dado características de las papas. Entonces, sí puede decir, es cierto, pues hay que decir el método. Se usó el método de observación, el método de encuesta, el método de entrevistas, el método de expertos, tanto tiene que decir, ¿no? Entonces usted cita, señor fulano de tal, en su tesis de tal cosa, sobre tal aspecto, el que usó el método tal, dijo tal cosa, y le pone usted, su cita. Entonces, los antecedentes deben ser escritos así todo el tiempo. Debemos acostumbrarnos a esa parte porque en lo científico esa es la forma de escribir. El APA, como ustedes saben, es fácil de hacer hoy con los buscadores y con los buscadores bibliográficos es muy fácil. Después de eso, los antecedentes se han de unir todos y ordenarse lógicamente, ¿no? Para que al final todos esos coincidan en algo que se le llama el umbral del conocimiento. Hasta ahí llegó lo que nosotros sabemos. Todo eso tiene nombre, ya se sabe, tiene autor. Pero mi tema que voy a investigar es tal cosa que no es eso. Ese caso que hemos visto, ¿sí? Pero acá hecho en tal sitio es así. Voy a ver cómo es eso. O en tal sitio con tal cosa voy a modificar, ¿no? Entonces esa explicación con un papel importante. Por eso es que los antecedentes nos dicen, ya después de haber visto cuál es el problema en el mundo, en qué problemática estamos, y vamos a ver cuántos investigaron, y algo de eso queda por investigar. Esa parte que nosotros la vamos a decir más adelante, esto es lo que quiero investigar, eso es precisamente tu problema científico ya, ¿no? El que vas a resolver. Y suele así, y así sale inédito, no existe, nadie lo tiene. Para entender mejor, hice este gráfico que nos dice, la información debe venir internacional, luego nacional y local, o regional, y luego hasta el específico, tu problema, es en ese orden, ¿no? De tal manera que usted pueda tener una información exacta y precisa de un problema que es inédito. Después hay que decir por qué motivos que hacemos la justificación. Y hay bastantes motivos. Hay algunos ideológicos, otros son políticos, otros son religiosos, hay objetivos químicos, un montón de objetivos. Nosotros pertenecemos al área de la información que tiene que ver con la parte de la economía, del ámbito económico, de los negocios. Entonces, básicamente tenemos prácticamente justificación económica, justificación filosófica o de negocios y nada más, o social. Entonces, esta justificación es muy pequeña, es corta, es una cuartilla nomás, vale decir, 8 o 10 líneas de texto y nada más. Pero sí deben salir de más o menos haciéndose unas siguientes preguntas, ¿no? Uno mismo se pregunta y se contesta y luego le quitan los títulos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que va a hacerse? ¿Por qué? Porque voy a encontrar algo nuevo en mi profesión, porque voy a probablemente descubrir algo que va a ser un negocio nuevo. Y eso va a tener beneficios para el trabajador, sí, va a ganar más, va a simplificar su tarea. ¿Qué más? Va a haber beneficios metodológicos. Es decir, vamos a usar métodos que se van a adaptar a algo nuevo.
Es interesante, por eso que lo voy a hacer. Vamos a aprender algo nuevo, cómo se usa otro método, ¿no? O cómo le damos vuelta al método para usarlo mejor. Y al final los beneficios sociales y económicos que vamos a obtener. Eso se escribe y luego después usted le saca los títulos y le va a quedar su parágrafo de justificación. Claro que en algunas veces, en algunas entidades como la nuestra, eso está especificado con subtítulos. En buena hora, como estamos aprendiendo, en buena hora. Pero casi nunca se publica así, ¿no? Hay que sacarle los títulos. Pero por cuestión pedagógica, nuestro reglamento tiene esa parte, ¿no? Luego, después de esto, hay que hacer una tarea que creo que la han leído todos y que todos los profesores están pidiendo. La primera es la problemática, definir una problemática de su caso, su problema, hacer una especie de ensayo de los antecedentes, ¿no? Un ensayo de la justificación y dársela a su profesor, subirla al aula virtual en los plazos previstos, para que el profesor vaya haciendo orientaciones. No quiere decir que vaya perfecto, tampoco pida que se alargue el plazo para que le entreguen mejor, no. Entregue lo que tiene y el profesor lo va a ir evaluando, poco a poco se va a ir perfeccionando. Nunca se puede sacar un 20 de entrada, o sea, es imposible sacar una nota alta en esta parte. Poquito a poquito vamos sumando. Entonces, en ese sentido, a veces terminamos de hacer toda la problemática y encontramos que esa problemática que hemos terminado, sucede que hay otra problemática nueva. O igual, solucionamos un caso y hay otro nuevo caso por resolver. Así que no se preocupen por eso. Esa es la idea y esperemos que en el transcurso de la semana puedan subir su problemática y los ensayos que les estamos pidiendo, ¿no? Para eso hay una tabla de criterios que aquí está explicada en forma genérica, tiene los antecedentes, ¿no? La justificación científica, la profesional y la económica. Y acá el grado de logro. Están explicados los temas con los cuales usted debe tener cuidado para poder elaborar esta tarea. No se ven los calificativos porque, como he ampliado el tamaño de la letra, ya se han perdido, ¿no? Pero en la guía de trabajo sí está, ¿no? Bien, eso sería por ahora todo lo que es necesario para esta exposición. De aquí queda tiempo para que ustedes de aquí en adelante vayan haciendo sus tareas y los profesores en este tiempo que queda van a ir verificando su trabajo.